Muy buenos días, estimados amigos, hermanos, quienes nos están acompañando en esta hora en nuestra transmisión. Hoy vamos a seguir comentando, dialogando con Tomás, con Alberto, la lección de la escuela sabática para este sábado, que lleva por título Testificar con el poder del Espíritu Santo. Una vez más, todos bienvenidos. Bienvenido, Beto. ¿Cómo andás, Iván? ¿Todo bien? Exactamente, un gusto escucharte. Gracias. Tomás, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Que pueda estar bien. Es un gusto también, como siempre, poder estar con ustedes compartiendo esta linda lección como todos los sábados de Escuela Sabática. Bueno, sean todos bienvenidos y hoy tenemos un desarrollo muy lindo de la lección de la Escuela Sabática, pero antes de comentar el repaso de la lección, ustedes saben que tenemos un trimestre muy lindo de estudio de la Biblia y sobre todo de la experiencia personal de cada uno, que es de hablar y de predicar la palabra de Dios. Pero antes vamos a pedirle a Beto, Alberto, que nos dirija en la oración. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios, Señor, te agradecemos porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Sabemos que es importante tener una comunión diaria con tu palabra. Así que, Señor, danos el poder del Espíritu para poder explicarla bien y poder ser de bendiciones para todas las personas que nos escuchan. Te damos gracias por este privilegio. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Como estamos haciendo todos los sábados, ustedes quienes siguen nuestro canal están viendo las partes especiales. Agradecemos a todos nuestros amigos, hermanos, que están colaborando con la misma. Para ello, antes de comenzar con el desarrollo de la lección, vamos a escuchar una hermosa parte musical donde ya agradecemos a Joel, a su esposa, por colaborar con nosotros, con nuestro distrito, aquí para que todos los hermanos puedan también disfrutar de la parte especial que vamos a escuchar en este momento.
Qué hermosa parte especial. Muchas gracias, chicos, ¿eh? Ahora sí, vamos al desarrollo de la lección, testificar con el poder del Espíritu. Ustedes saben que en la lección de este trimestre estamos hablando sobre este gran tema que es hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y específicamente, en la lección de esta semana, lleva por título Testificar con el poder del Espíritu Santo. Hay un texto de base al inicio de la lección, que es Hechos capítulo 4, versículo 31, que dice allí que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es interesante que vamos a ver en esta semana un agente primordial que es importante en la vida espiritual y sobre todo en el desarrollo personal y en el desarrollo de las actividades como iglesia, que es el Espíritu Santo. Lecciones pasadas estuvimos viendo la necesidad de orar, la necesidad de estudiar la Biblia, la necesidad de pedir el Espíritu Santo. Pero ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros tenemos las experiencias, las vivencias de los discípulos, de los apóstoles, que guiados bajo el Espíritu Santo, ellos hicieron una obra fenomenal. Y es la obra a la cual nosotros estamos llamados a realizar para este tiempo, ¿no? Por eso es que es importante que sin el Espíritu Santo, nuestro testimonio es cáscara, vacío, no puede producir frutos para vida eterna, y es por eso que Jesús, antes de ascender a los cielos, dijo una frase a los discípulos que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver y vamos a escuchar a Beto sobre Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Ahí ustedes ven en la placa todas las cosas, las actividades que el Espíritu Santo puede hacer en nuestro favor y en el crecimiento de la iglesia y en nuestro crecimiento personal. Gracias, Pastor Iván. Y la verdad que sí, es importantísimo el tema de hoy. Es de mucha importancia para todos los cristianos, para todos los que creemos en Dios, el conocer y el entender esta persona de la deidad. Es una de las personas que está al frente del campo de batalla hoy en día. Y vuelvo a repetir, y es necesario saber la obra que está haciendo aquí en la tierra. Y por lo que vemos en la Biblia, el Espíritu Santo es la promesa de Jesús. En Juan, capítulo 16, versículo 7, Jesús nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Vemos en el libro de Juan que Jesús pone énfasis antes de ser crucificado y después en la resurrección, en explicar la obra del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo es la clave para la predicación del Evangelio. Es la clave, como vos decías, Iván, para crear frutos, para cambiar el corazón de las personas. Es por eso que necesitamos, con esta lección, entender quién es el Espíritu Santo. Lamentablemente, capaz que vos como pastor tenés un poquito más experiencia que yo, ¿no? Y me podés decir que muchas veces de lo que menos se predica es del Espíritu Santo. De los temas que menos muchas veces se tocan son del Espíritu Santo. No sé Beto, qué opinás vos. Sí, Beto, gracias por esta inquietud. Y vos sabés que quizás para algunos oyentes que nos escuchan, a veces mal comprendida la obra del Espíritu Santo. A veces hay quizás iglesias o gente que tiene este concepto del Espíritu Santo que es espíritu, que es un soplo. Pero cuando uno hace un análisis de la obra del Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Nos vamos a encontrar que es una de las personas, como bien dijiste, de la deidad, es un agente, y tiene también su función en la salvación con los hombres, ¿no?
Claro, claro, justamente, y te doy gracias porque me diste el pie para la explicación que quería dar sobre este tema. Y bíblico, yo quiero fundamentarme en la Biblia. Y un poquito, si me permitís, Iván, Sí, me quiero meter solamente en dos palabritas griegas, muy fácil, muy sencilla, no voy a llevar mucho tiempo. Primero hay que entender, Juan, capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Una traducción más, digamos, específica, que procede de junto al Padre. No procede, no sale del Padre mismo, no es una esencia del Padre que sale, sino que este Espíritu de verdad sale de al lado del Padre, de la presencia misma de Dios, sale muy de importante. junto, es como que una persona que estaba al lado de Dios y sale de ahí. Y dice que ese es el que dará testimonio de Dios, el Espíritu Santo, una persona que sale de junto, de al lado de Dios. Y Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús también dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Y acá me quería meter en claro, a Parácleto, en griego, Paracletos o Parácletos, que es el consolador, ayudador, mediador, el que convence, hay una palabra que es convicto, el que da los fundamentos para que las personas crean. Y hay dos palabras que se utilizan para otro, que es halo y héteros. Muy bien. Es como decir, yo tengo un vaso y tengo otro vaso. Cuando en el griego encontramos halos, ese vaso con el otro vaso quiere decir que son dos vasos iguales, del mismo tamaño, del mismo material, de la misma forma, es como decir desde la misma fábrica. Y cuando Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, está diciendo, nos va a traer otra persona como yo, otro Dios como yo, otra deidad como yo. Es por eso que hay que entender que cuando nosotros miramos el texto bíblico, está hablando siempre de una persona. Porque Jesús no es un espíritu, no es un vientito, Jesús es una persona de la deidad, una de la parte de la deidad. Así que este es un fundamento bíblico. Vuelvo a decir, halos es otro vaso de la misma forma. Y héteros significa de otra clase. Cuando encontramos halos o héteros en griego, ahí podemos ver la diferencia de estos casos. Y para cerrar esta parte, el Espíritu Santo nos acompaña, nos capacita, nos guía, nos prepara para dar testimonio y para testificar de Jesús. Gracias, estimado Alberto, por tu apreciación. Y ahora, siguiendo con la temática de la escuela sabática de esta semana, de testificar con el poder del Espíritu, es necesario que entendamos, que comprendamos que en el crecimiento de iglesia es necesario el poder del Espíritu Santo. Y es para ello que vamos a ver qué es una iglesia llena del poder. Tomás. Muy bien, Pastor y Beto y amigos que nos están escuchando. Nosotros muchas veces vemos este ejemplo de Hechos 2:47 como un acontecimiento de gran magnitud en lo que fue la iglesia primitiva de los apóstoles. Vemos que el Espíritu Santo hace milagros en nuestra vida y lo vemos también reflejado en la vida de los primeros cristianos. Aquí dice la diapositiva en el primer párrafo, obviamente de cosas que nosotros ya sabemos, pero que va desarrollando, que los apóstoles narran la obra que el Espíritu Santo hizo en ellos, ¿sí? Y qué consecuencias dejaron en sus vidas, pero lo más importante es que nos fijemos en los detalles de esa historia. En primer lugar, vemos que había unidad entre hermanos para obtener buenos resultados. En segundo lugar, vemos que la confianza y seguridad en la promesa que Dios le había hecho trajo esos resultados. Y en tercer motivo, o tercera característica también,
de este crecimiento exponencial que ocurrió en Hechos de los Apóstoles, en este ejemplo de la Biblia, tenemos la dependencia, diría yo, y la ayuda primordial, como venimos charlando, del mismo Espíritu Santo. Entonces vemos que el mensajero, ¿sí?, de Dios, que era el Espíritu Santo, de volver a recordarle aquello que Jesús le había dicho, aquella promesa, cumplió lo que se había hecho y se vieron los resultados. Podemos llegar a decir que quizás una conclusión de esto, si nos fijamos en manera numérica, los resultados fueron buenos. Quizás uno hoy en día dice, bueno, 3.000, 5.000 personas, son bastantes personas. Y uno dice, bueno, ¿y cómo de esta manera nosotros podemos llegar a confiar, a ponernos realmente en las manos de Dios para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y tener quizás resultados muy bonitos? En primer lugar, podemos decir que para Dios cada una de las personas son importantes. No nos tenemos que fijar quizás, bueno, yo quiero pedirle al Espíritu Santo a Dios para hacer tal cosa en tal lugar. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo a Dios para hacer tal otra cosa en otro lugar. No pedírselo de manera egoísta, que eso fue algo que dividió antes del Pentecostés a los discípulos. No pedirlo de manera egoísta, no estar desunidos entre hermanos, buscar objetivos en común y esperar los resultados que van a venir por añadidura de parte de Dios. Claro. Él dice, Él murió por todos y por cada uno, tanto las personas a las cuales Dios quiere llegar por medio de nosotros y también por nosotros que somos el canal, el instrumento que usa con la ayuda del Espíritu Santo que usa Dios. Debemos conocer y aceptar a las personas, Pastor, Beto, queridos amigos, que nos han escogido a nosotros para hacer esta obra. Qué lindo, queridos hermanos, poder recordar de que en toda esta obra de evangelización, de salvación a las personas, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y sobre todo tenemos la ayuda de Dios. Genial. Es interesante, Tomás, lo que vos mencionaste, la lección también habla, pero quiero acotar algo que la lección no dice. Es verdad que acá nosotros vemos que por un lado se bautizaban 2.000, 3.000, 5.000, y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Hay algo que en el primer siglo todavía no estaban los edificios para albergar a los miembros que componían la iglesia. O sea, ¿se entiende? Después, en algún momento, vamos a explicar, en realidad, la iglesia eran las personas, los individuos. Y después, obviamente, después del primer siglo, vienen allí los edificios, ¿no? Pero primeramente, la iglesia, digamos, se reunía en casa, en hogares, en casas de familia. Muy bien. Hoy también vemos en la lección que otra de las acciones del Espíritu Santo es de fortalecer, guiar y en otras palabras también de testificar. Hay varios incidentes, ejemplos, como dijimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, y de paso, todo líder, todo pastor, todo hermano de iglesia que quisiera saber cómo hacer para que la iglesia crezca, tenemos que estudiar el libro de Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles. Por eso muchos dicen que el libro de Hechos son los Hechos del Espíritu Santo, y es así, en la vida de la iglesia, de los creyentes, ¿no? Así vemos que también el Espíritu Santo fortalece, guía. Y esto también lo podemos aplicar hoy para la situación actual que nos toca vivir como región, como país, como mundo, donde muchos hoy añoramos volver al edificio de la iglesia, pero recordemos de que si estamos con Dios orando, estudiando la Biblia, tenemos al Espíritu Santo que nos guía y que nos fortalece, pero sobre todo más en la predicación. Por eso allí tenemos el caso de Hechos 16:25, cuando Pablo y Sila estaban encarcelados, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos no fue un desánimo, no fue un impedimento, que las dificultades que tuvieron los discípulos, frío, persecución, hambre,
fueron corridos de diferentes lugares, ellos, no se impidió eso, no fue un impedimento para seguir predicando del Evangelio, ¿no? Por eso que debemos recordar que la predicación de la palabra de Dios nunca se va a realizar, a veces nunca se realiza, digamos, no se realiza sin dificultades, siempre va a haber dificultades, o sea, no debemos tener miedo, temor, no debemos angustiarnos, no hay, por más que haya lugares difíciles como le tocó a los discípulos, pero ellos hablaron y se entrevistaron con diferentes tipos de personas, sobre todo Pablo, con eruditos, con el rey, con gente también, personas civiles de importancia, allí en los diferentes lugares donde él iba. En fin, él tuvo la oportunidad, los discípulos, de testificar con diferentes personas, nivel intelectual, clase social, y por lo tanto ellos barrieron, digamos, derribaron las barreras de prejuicios. Y es más, y la iglesia en esa época estaba unida. Las dificultades a veces los ayudó a unirse más que nunca. Por eso que en este tiempo de pandemia, si lo vemos como una dificultad no ir a la iglesia o no testificar, hay que unirse más, orar para que la palabra de Dios sea predicada. Y yo sé que hay muchos hermanos que están compartiendo las buenas nuevas para este tiempo a través de las redes sociales, a través de un audio, a través de WhatsApp, a través de la televisión, escuchar programas o en la radio, internet, un libro, una revista, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, estimados amigos, que el Espíritu Santo desea llenarnos de poder, desea enseñarnos, fortalecernos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es de predicar a Cristo, que es predicar el Evangelio, ¿no? Por eso es que nosotros en esta lección estamos viendo en esta semana, estimados hermanos, de que se puede testificar si tenemos el poder, si somos guiados por el Espíritu Santo. Lo mismo que Dios le prometió a los discípulos, lo mismo nosotros podemos pedirles al Señor que nos llene de poder, ser usado por el Espíritu Santo para tener oportunidades de predicar, ¿sí? Y seguimos Iván, entonces, sí. Me gustaría agregar algo que me llamó mucho la atención también, que viene en línea con esto lo que venís diciendo, en cuanto, si nosotros nos recordamos en Hechos, en los primeros capítulos, cuando estaban un grupito pequeño orando, temerosos, después de que su Mesías había muerto, uno se pone a pensar, claro, se pone a pensar, y no eran muchos, claro, eran unos pequeños, un pequeño grupo. Si uno se pone a pensar que caminó Dios por este mundo, y al irse Jesús, quedaron unos poquitos ahí intercediendo, y después esos poquitos temerosos, llenos del Espíritu Santo, fortalecidos, y sabiendo qué es lo que tenían que hacer, enseguida dice la Biblia, como decía Tomás, que se convirtieron 3.000 y 5.000 personas. O sea, la obra del Espíritu Santo dejó una marca terrible. Cuando se fue Jesús, unos pocos. Cuando llegó el Espíritu Santo, 3.000 y 5.000 personas bautizadas en el nombre de Jesús. Exactamente. Gracias, Beto, que ahora te damos pie a vos para seguir justamente hablando sobre lo que hace también el Espíritu Santo, ¿no? La importancia de la palabra, si podemos ver la otra placa, sobre la palabra de Dios, sobre la testificación y la importancia de dar a conocer la Biblia, de dar a conocer las enseñanzas que están en la Biblia. ¿Qué no podés decir de eso, Beto? Claro, y mucho más nosotros, pastor, mucho más nosotros que siempre tenemos un estudio sistemático de la Biblia. Como iglesia adventista, desde nuestras bases fueron siempre bíblicas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sabemos que la palabra de Dios tiene poder. La Escritura dice que la palabra de Dios es más filosa que espada de dos filos y que penetra y parte las intenciones del corazón.
Entonces, como cristianos, nuestra fuerza, nuestra espada, para llegar a las personas, tiene que ser la palabra de Dios. Y es curioso. O sea que no contaban ninguna historia fuera de lugar, Claro, ninguna alegoría, no, algún cuento, invento. no es lo que dice Beto, lo que dice, perdón, Alberto, lo que dice Tomás, lo que dice el pastor Iván, no son ideas humanas, no son pensamientos humanos los que cambian, los que transforman la vida de las personas, sino son los pensamientos de Dios plasmados en la Biblia. Y mucho más dice la lección cuando esos pensamientos fueron inspirados, por supuesto, por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la deidad. Entonces es muy importante entender, vuelvo a decir, la obra del Espíritu Santo y entender y estudiar la Biblia. Si no estudiamos constantemente la Biblia, si no aprendemos primero nosotros, después el que utiliza, que nos utiliza, si nos dejamos utilizar, ¿cómo vamos a decir algo que no tenemos? Siempre me acuerdo de Lucas 12:12, y lo cito, lo leo también si es necesario. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará a la misma hora lo que debáis decir. Es decir, cuando una persona se consagra a Dios, estudia su Biblia todos los días y después deja su vida en manos de Dios, el Espíritu Santo puede hacer hechos maravillosos, puede dar un testimonio poderoso, y nosotros somos los utilizados por ese Espíritu. Y vemos también, acá en la diapositiva, vemos que Pedro, en Hechos 2:14, dice que Pedro usó los textos de Joel y los salmos en su discurso de Pentecostés. Vemos también claro. Beto, todo lo que los discípulos hablaban, llevaban a sus oyentes a la lectura de aquel entonces, que era el Antiguo Testamento, ¿sí? Al texto de la palabra de Dios. Eso es muy bueno, como hacerles recordar a las personas. Las Escrituras dicen esto, las Escrituras proclaman esto, anuncian, o sea, todo el público, es interesante esto, lo que vos mencionás, los oyentes tenían que luego también fijarse, recordar lo que decían las Escrituras, en este caso, sobre el Mesías. Claro. Sí, es así como decís. Por eso vuelvo a decir, cuando entendemos, cuando comprendemos, cuando realmente vivimos y sabemos que la palabra de Dios tiene poder, vamos a poder, y nos dejamos en las manos del Espíritu Santo, podemos llegar a ser, a dar testimonios poderosos. Así como lo hizo Pedro, como lo hizo Esteban, que dio un discurso hermoso y profundo y también doloroso, porque sabemos cómo terminó Esteban. Y también, por eso vuelvo a decir, cuando nos entregamos en el Espíritu Santo, somos armas divinas en el nombre del Señor. Pónganse a pensar lo que le pasó a Felipe. Felipe predicando muy bien en el pueblo, en la ciudad. Y el Espíritu Santo le dice, anda al desierto. Uno se podría poner a pensar, a renegar con el Espíritu Santo, ¿por qué me mandó al desierto? ¿Qué hay en el desierto? Y sin embargo, cuando después estudiamos el texto bíblico, ahí en capítulo 8, en Hechos, vemos que había una persona que ya estaba siendo preparada por el Espíritu Santo. Quiero decir con esto. Sí, gracias, Beto. Es interesante esto. Nuestros oyentes tienen que recordar lo que venimos diciendo hace tiempo, el estudio de la Biblia en forma sistemática, diaria, como dijo Beto, orar, entender, y nuestros oyentes pueden encontrar mucha información, mucha esperanza ante los temas actuales, leyendo a conciencia la Biblia. Pero también debemos recordar,
Tomás, que también la lección nos habla sobre el poder transformador del Espíritu Santo. Uno a veces se queda sorprendido, a veces se queda anonadado, sin palabras, cuando una persona era antes de conocer a Cristo una forma y luego de conocer a Cristo otra forma. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Fue alguna granja para desintoxicarse? ¿Qué hizo? Tomás, ¿qué nos puedes decir? Saben que este tema tan importante que es la transformación por entremedio o gracias a Dios a través del Espíritu Santo en las personas, a mí me tocó vivirlo de manera personal en lo que fue mi campaña y mi residencia pastoral, principalmente en la ciudad de Neuquén, y también mi campaña de evangelismo, también en el mismo lugar. Ver cómo había personas quizás que con un ímpetu personal, con una alegría, con un vigor que se sentía de querer estudiar la Biblia, y ya el pastor nos había dicho de ese lugar. Fíjense, muchachos, que las personas que estén más entusiasmadas a veces van a ser las que menos se bauticen, o van a ser algunas pocas de esas las que se bautizan. Y fue así. Dios nos transforma de tal manera que incluso llegar a pensar, estoy pensando sin decir nada, ¿no?, en una persona en particular que me tocó vivir, que es un gran amigo, de ver su familia destruida, ver su matrimonio casi en pedazos, ver una familia dividida, ¿sí?, porque él había empezado a estudiar la Biblia, la familia estaba en otro momento, en otra situación, con otra iglesia también, y ver cómo el Espíritu Santo hizo la obra indicada y perfecta que solamente, creo yo, Dios podía haber hecho. Bueno, obviamente uno con la ayuda de Dios trata de dar lo mejor de sí, pero muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Pero la transformación, eso como dice aquí la lección, de que el Espíritu Santo tome a una persona tal cual es, de que la transforme en una persona nueva, creo que es tan importante para nuestra vida como entender incluso que Jesús murió por cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante que lo comparo con eso? Porque si yo no entiendo que puedo ser transformado por el Espíritu Santo, primero y principal no puedo contarle a otras personas lo que Dios hace en mi vida. Claro. En segundo motivo, no puedo contarle no solo a otras personas, sino que yo no puedo ser un testimonio para esas personas. Y en tercer lugar, el primero, ¿sí?, el cual Dios quiere salvar, al cual Dios quiere llevar la restauración, la transformación por medio del Espíritu Santo, somos a nosotros. Las demás personas también necesitan de Dios, las personas que no conocen de Dios. Pero yo, que voy a ser el ejemplo, el mensajero, soy la primera persona que tiene que creer que el Espíritu Santo lo transforma día a día, ¿sí? Porque incluso, como veíamos recién, el ejemplo masivo de bautismo que ocurrió en Hechos de los Apóstoles, no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo constante que los discípulos venían haciendo, una preparación espiritual personal en ellos, una preparación personal y espiritual también en las personas a las cuales ellos predicaban, hablaban de Dios y cómo el Espíritu Santo de a poco iba trabajando en sus corazones. Dice la placa aquí, pastor, y me gusta esta frase final, y con esto, si quiere, continuamos. No es nuestro trabajo cambiar o convertir a las personas. Justamente muy parecido a lo que yo compartía en mi experiencia personal. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestra obra es testificar. Entonces, quizás a manera de conclusión de esta parte, por lo menos de mi parte, pastor, de este día, de cómo el Espíritu Santo nos transforma, creo que nosotros debemos considerarnos indignos, en primer lugar, para que el Espíritu Santo nos capacite a nosotros y nos transforma a nosotros para luego después poder ser testigos de lo que Dios hace en nuestra vida. Muchas gracias, Tomás, y ya podemos ir concluyendo con esta cita sobre lo que es el Espíritu Santo y también el poder de Él en nuestras vidas para que nosotros testifiquemos, ¿no? Dice así en esa cita de Elena de White, hemos de dar un testimonio tan definido en cuanto a la verdad de cómo es en Jesús, como lo dieron Cristo y sus apóstoles.
confiando en la eficiencia del Espíritu Santo, hemos de testificar de la misericordia, la bondad y el amor de un Salvador crucificado y resucitado, y ser así instrumentos mediante los cuales sean despejadas las tinieblas de muchas mentes, haciendo que de muchos corazones asciendan hasta Dios agradecimientos y alabanza. Hay una gran obra que ha de ser hecha por cada hijo e hija de Dios. Miren, tenemos una obra en estos tiempos magnífica para proclamar la segunda venida de Cristo, y mientras proclamamos la venida de Jesús, nosotros somos también transformados a través del Espíritu Santo y nos utiliza de acuerdo a su voluntad del Espíritu Santo para testificar a quien esté a nuestro alrededor o a veces en circunstancias especiales, ¿no? Hermanos, gracias por atendernos, por escucharnos, y también gracias Tomás, gracias Alberto. Tomás y Beto son alumnos de cuarto año de la carrera de la licenciatura en teología, así que gracias chicos por acompañarnos, y en primer lugar, bueno, Beto, ya para despedirnos, algún saludo, algún agradecimiento que quieras expresar. Bueno, gracias Iván. Como siempre, saludar a mi familia que me ve, un abrazo grande desde aquí, desde Entre Ríos, Villa Libertador. Ellos están allá en Buenos Aires, y como siempre a mi iglesia, que la semana pasada me tocó dar una predicación allí, y bueno, se extraña mucho andar por mis pagos, dirían, ¿no? Así que un abrazo grande para San Justo en Buenos Aires. Tomás. Pastor, déjeme mandarle un saludo muy grande, que estos días me acordaba de ellos, a los hermanitos, ¿sí?, que están ahí en el distrito de Asenkamp, ¿sí?, con el pastor allí trabajando uno a uno, siempre con mensajitos, a los hermanos de iglesia, recordándoles que siempre estamos orando por ellos. Y también, como siempre, los saludo a mis hermanos y queridos amigos de Neuquén, ¿sí?, de Neuquén capital, del distrito oeste, y mandarles también una motivación para que ellos nunca dejen los caminos de Dios, que siempre son los mejores. Ellos, querido pastor, son, podemos llegar a decir, una gran parte de esa iglesia, el distrito este de la iglesia Adonai, nuevos en la iglesia adventista, ¿sí? Se han bautizado en diciembre del año pasado, y están ahí como bebés en la fe, ¿no? Recibiendo quizás consejos de parte del pastor, ¿sí?, Néstor, que también mandamos un saludo muy grande de allí, y para que Dios los pueda bendecir siempre y acompañar en este camino largo pero hermoso que vamos a tener juntos todos hasta que Jesús venga. Amén. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a todos los hermanos del distrito de San Justo aquí en Santa Fe, a los hermanos de Beri Pintado que nos escuchan, de San Javier, Colonia Macía, también allí en ese lugar, Colonia Silva, Beri Pintado, y también hermanos que están distribuidos allí en las zonas rurales, ¿no? Un buen sábado, que Dios los bendiga, y antes de despedirnos, nos despedimos con una oración. Así que Tomás, te pedimos que nos dirija en la misma. Muy bien, oremos. Querido Dios y Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, muchas gracias, Señor, porque nos amas, porque confías en nosotros, y en primer lugar, Señor, porque mandaste el Espíritu Santo para guiarnos en esta labor, para guiarnos en nuestra vida y sobre todo para transformarnos, no como nosotros queremos, sino como tú quieres que seamos. Gracias por amarnos, gracias por ser partícipes de estas obras que estamos haciendo por ti en este mundo. Ven pronto a buscarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Tomás, Beto, y también a los hermanos que nos pudieron escuchar hoy. Bendiciones y un muy buen sábado.